En el siglo XII, en el seno de una Europa marcada por la ferviente devoción religiosa y la incansable búsqueda de poder, surgió una orden que cautivaría la imaginación del mundo por siglos venideros. En el año 1119, en la ciudad santa de Jerusalén, un pequeño grupo de caballeros se reunió en el Monte del Templo, bajo el liderazgo de Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, con un propósito que marcaría la historia. Inspirados por la creciente inseguridad en los caminos sagrados hacia Jerusalén y el fervor religioso de la época, estos nobles guerreros decidieron unir sus fuerzas y formar una orden militar que serviría como guardiana de los peregrinos y protectora de los intereses cristianos en Tierra Santa. Motivados por un sentido de deber caballeresco y un ferviente deseo de servir a Dios, los templarios se erigieron como una fuerza imponente en Tierra Santa, ganándose el respeto y la admiración de muchos, pero también atrayendo la envidia y la hostilidad de otros. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía las intrigas y conspiraciones en su contra. Envidiados por su poder y riqueza, los templarios se encontraron en medio de un torbellino de intrigas políticas y tensiones religiosas que pondrían a prueba su lealtad y su resolución. Así se forjó la Orden de los Templarios, una fraternidad guerrera cuyo legado perduraría a través de los siglos, inspirando admiración, misterio y fascinación en igual medida, y cuya historia continúa cautivando la imaginación del mundo hasta nuestros días. Comenzaremos esta historia explicando quién era Felipe IV, rey de Francia, que reinó desde 1285 hasta 1314. El reinado de Felipe IV de Francia estuvo marcado por su intento de centralizar el poder real, sus conflictos con la Iglesia y su política económica. Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, nació en Fontainebleau en 1268. Era el hijo mayor de Felipe III de Francia y de Isabel de Aragón. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre cuando él tenía apenas 3 años. Su padre falleció cuando tenía solo 17 años, dejándolo como rey de Francia en 1285. Asumió el trono en un momento en que el país estaba luchando contra la amenaza de los ingleses y cuando las tensiones entre la monarquía y la nobleza feudal eran prominentes. Su reinado se caracterizó por sus esfuerzos por consolidar el poder real y por los conflictos con la Iglesia. Clemente V nació como Bertrand de Got en 1264 en Villandrau, Francia. Provenía de una familia noble, lo que le proporcionó una educación privilegiada y acceso a círculos influyentes. Después de Bonifacio VIII, Benedicto XI fue elegido papa en 1303, pero su pontificado fue breve y terminó en 1304, cuando murió repentinamente. Después de Benedicto XI, Clemente V fue elegido papa en 1305 en un cónclave celebrado en Lyon. La relación entre el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V se estableció principalmente a través de eventos políticos y diplomáticos de la época. Felipe IV ascendió al trono francés en 1285, mucho antes de la elección de Clemente V como papa. La conexión entre ambos se intensificó durante el pontificado de Clemente V, ya que Felipe IV buscó la cooperación y el apoyo del papa para sus ambiciones políticas y para avanzar en sus intereses, particularmente en lo relacionado con los templarios, que los consideraba un obstáculo para él y para obtener poder, así como también librarse de sus deudas financieras con ellos. La relación entre el rey y el papa fue compleja. Felipe IV presionó a Clemente V para que apoyara sus planes, como la supresión de los templarios, y ejerció influencia sobre él en asuntos políticos y eclesiásticos. Clemente V, por su parte, enfrentó la difícil tarea de equilibrar las demandas del rey con sus responsabilidades como líder de la Iglesia Católica. Aunque no tenía como objetivo a los templarios, finalmente el papa terminaría cediendo a las peticiones y presiones del rey. A principios del siglo XIV, específicamente en 1307, Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso, inició la campaña de difamación y acusaciones contra los templarios como parte de un plan para acabar con la influencia y el poder de la orden. Entre las difamaciones se mencionaban blasfemia, herejía, corrupción. Uno de los principales motivos del rey Felipe IV de Francia fue su necesidad de controlar la riqueza y el poder de la orden,
que había crecido considerablemente a lo largo de los años y que tenía estrechos vínculos con la Iglesia y gozaba de su protección. Poco a poco la persistente presión del rey Felipe IV de Francia hacia el Papa Clemente V conseguiría su objetivo. Aunque el Papa Clemente V inicialmente mostró resistencia a las demandas de Felipe IV para disolver la orden, terminó cediendo a la presión del rey francés. Esto proporcionó una legitimidad religiosa a las acciones de Felipe, ya que el apoyo del Papa era fundamental en la Europa medieval para las decisiones políticas y religiosas. Cuando ya tenía el respaldo de Clemente V, aunque no activamente, y la campaña de difamación comenzaron a obtener resultados, en octubre de 1307, Felipe IV ordenó la detención masiva de los templarios en Francia. Miles de miembros de la orden fueron arrestados, atormentados y sometidos a juicio. Aunque muchos templarios negaron las acusaciones en su contra, las confesiones obtenidas bajo métodos dolosos y agresivos llevaron a la condena y ejecución de numerosos miembros de la orden. El gran maestre de la Orden del Temple era Jacques de Molay, fue condenado a morir en la hoguera. Después de ser arrestado en octubre de 1307, en 1314, tras un prolongado proceso judicial, Jacques de Molay y otros líderes templarios fueron declarados culpables de varios cargos, incluyendo herejía y otros delitos inventados. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay y Geoffrey de Charny, otro alto líder templario, fueron llevados al lugar de ejecución, donde fueron quemados en la hoguera. La ejecución de Molay es uno de los episodios más notables en la historia de los templarios y marcó el fin trágico de la Orden del Temple en su forma original. Según algunas fuentes históricas, antes de su ejecución, Jacques de Molay supuestamente pronunció una maldición sobre el rey Felipe IV y el Papa Clemente V, quienes también murieron poco después. Jacques de Molay los convocaba a ambos a comparecer ante el juicio divino dentro de un año. Esta leyenda ha sido objeto de debate y es difícil de verificar con certeza. Lo cierto es que en abril del mismo año de la muerte de Jacques de Molay falleció el Papa Clemente V, y en noviembre de ese mismo año fallece el rey Felipe IV de Francia. ¿Podría ser cierta la maldición del último gran maestre templario? ¿Los convocó a un juicio divino? Cuanto más leemos y conocemos, más misterios encontramos. No hay duda de que los templarios fueron una orden muy importante e influyente de la historia. Conocidos por su devoción religiosa y su habilidad en la guerra, los templarios se erigieron como una fuerza formidable en el escenario medieval. Un legado de fe, poder y misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aunque su orden fue suprimida y muchos de sus miembros sufrieron un destino cruel, el legado de los templarios perdura hasta nuestros días. Su historia continúa siendo objeto de fascinación y debate, y su influencia se extiende más allá de las páginas de los libros de historia, dejando una marca indeleble en la cultura popular y en la imaginación colectiva. Inspirando y cautivando a generaciones, recordándonos que en los rincones más oscuros de la historia, siempre hay luz para iluminar el camino hacia el futuro.